Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de actualidad contable colombiana y a la comunidad contable en general. Hoy es nuestro tercer programa de actualidad tributaria con Germán Torres Torres, nuestro contador público, magíster en tributación y especialista. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, Germán, ¿cierto? Sí, Impuesto al señor, vamos. patrimonio en personas naturales, generalidades principales de este impuesto que a muchos a veces como que nos golpea un poquito el coco. Vamos a resolver todas esas dudas, inquietudes, vamos a darle como esa visión que siempre nos da Germán para que hagamos las cosas un poquito más llevaderas en este impuesto y para aquellas personas que tampoco conocen de este impuesto, para los estudiantes que también se familiaricen un poquito, sobre todo para estas personas que tienen un patrimonio alto, ¿no? Porque esto es más enfocado, como su palabra lo dice, impuesto al patrimonio, o sea, todo lo que ustedes tienen como patrimonio como personas naturales. Bueno, también hay personas jurídicas, pero hoy vamos a centrarnos en las personas naturales. Entonces, Germán, si quiere le damos unos 5 minuticos para que la gente se conecte Sí, perfecto, Daniel. y, y el grupo es suyo, usted ya sabe, este es su programa. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a Actualidad Contable y a todos los miembros de Actualidad. Pues la idea es estar capacitándolos, estar permanentemente analizando todas las leyes, decretos, normas, sentencias y jurisprudencia que a diario nos está sacando el legislador. Entonces, más por esta época que se avecinan impuestos de renta, personas naturales, personas jurídicas que estamos en el campo ya, medios magnéticos, información nacional, información distrital, municipal. Entonces, pues son muchos los cambios que están a pedir de boca en estos momentos por parte de la profesión en temas tributarios. Tributarios. Y hay harta modificación. Sí, 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 bastantes. Hay harta modificación porque han habido bastantes cambios en el tema, en la parte sobre todo en renta, ¿no? Sí, cada 8 días nos traen mínimo unos 2, 3 decretos que nos afecta la tributación. Nos está afectando bastante la parte tributaria. Así es. Sí, bueno, un cordial saludo a Janet, a Enrique que ya se conectaron por ahí. Ya vamos por 10 personas. A esos ligeritos esos se conectan rapidito. Janet, Bueno, y estamos con el patrocinio de SECAP, ¿no? SECAP Country. del Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias. Sí, señor. Cuéntenos un poquito de qué hace SECAP. Bueno, el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias es una compañía, una SAS, creada en Bogotá. Tenemos aproximadamente unos 60 profesores que están apoyando todas las capacitaciones. Tenemos 12 sedes a nivel nacional. Estamos en San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, estamos en Bucaramanga, estamos en Florencia, en Leticia, estamos en Bogotá, estamos en Ibagué. Entonces, pues el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias capacita contadores, administradores y todo tipo de empresas que requieran el carácter financiero, el carácter contable, tributario, de revisoría fiscal y de auditoría. Entonces, dictamos capacitaciones y por otro lado, pues también podemos llevar asesorías y consultorías. Entonces, pero el principal fundamento de esta institución es la capacitación a los contadores y a todas las personas que tienen que ver con el área administrativa. Estamos a Qué nivel chévere, nacional. Sí, señor. qué chévere. Bueno, ahí ya tienen, ahí, cuando quieran capacitarse con don Germán, SECAP está para eso. Bueno, Germán, si quiere, arranquemos, que ya hay bastante público y nos están esperando. Bueno, iniciemos pues. Listo, señor. ¿Dónde puedo ver la presentación? Acá, pero no está. Compartir. No, para aquí. Toca compartir antes. Pero fue que cerrar el micrófono.
¿Listo? Entonces estamos viendo en la pantalla. Daniel, ¿me colaboras? Ya estamos viendo la presentación. ¿Ya lo Daniel, están ¿me viendo? colabora? Listo, ya lo están viendo. Listo, entonces, pues nos complace presentar a toda la comunidad contable pues la alianza estratégica entre Actualidad Contable Colombiana y el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias. Entonces, pues vamos a estar todos los jueves en el horario de 4 a 5 de la tarde, pues llevando una conferencia y los últimos 10 minuticos, pues tratando de aclarar algunas dudas, inquietudes que se puedan presentar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto al patrimonio. Entonces, pues este impuesto ha tenido muchos nombres. Comenzó por allá hace alguna época con el impuesto a la guerra, se llamaba así, impuesto a la guerra. Después se denominó impuesto a la paz. Luego generó impuesto al patrimonio. Y luego generó otro tipo de nombres. Entonces, pues este antecedente pues ha venido, pues no es de hoy, eso hace mucho tiempo este impuesto. Entonces, el artículo 35 y 41 de la ley 1943 creó este impuesto de manera extraordinaria y lo denominó impuesto al patrimonio para los años 19 y 20 y 21. Esto fue la ley 1943 del 18, la ley 2010 del 19. Pero ¿qué sucede? Ya ha tenido 7 versiones diferentes en los últimos 14 años. Entonces, pues nació también como un estado de conmoción interior en el año de 2002, una reforma tributaria, posteriormente también en el 2002, después lo ratifica otra reforma tributaria en el 2006, posteriormente en el 2009, 10 y 14 las reformas tributarias también lo modifican, lo reafirma la ley 18, 19 de 2016 y en los dos últimos años, ustedes se acuerdan que la ley 1943 solamente duró un año, entonces, pero esa lo acogió, al igual que la ley 2010 que está rigiendo hoy en día. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, esto es una serie de normatividades que ha tenido el cambio en el impuesto al patrimonio. Entonces, pues sencillamente vamos a analizar lo que está a hoy. Entonces, la norma, el artículo 292 del Estatuto Tributario, nos dice que el impuesto al patrimonio se debe pagar por los años 19, 20 y 21. Pues como les expliqué, Daniel y oyentes, este impuesto pues nace, ¿cierto?, para nuestra generación en el año 19, con la ley 1943 y lo ratifica la última reforma tributaria, pero que únicamente va hasta el 2021. Entonces, pues yo analizo que, pues sencillamente, en este momento, ¿quiénes van a tributar? En este momento van a tributar los que tienen dinero, los que tienen un patrimonio, ¿cierto? Porque el que no tiene, pues no va a tributar, pero pues vamos a analizar que este impuesto del patrimonio va muy de la mano con el impuesto de normalización tributaria. Entonces, muchos me preguntan que si llegado el 2021 se puede presentar una reforma tributaria o que en el 2022 se haga otra reforma tributaria y posiblemente lo extienda, pues no hay nada a ciencia cierta. Pero este parece ser que es como el hermano gemelo del 4 por mil, porque sencillamente ustedes han escuchado que el 4 por mil va a desaparecer, que el 4 por mil cada presidente que llega dice sí, se va a eliminar, pero el eliminan es después de que él se va. Eso dicen todos. Sí, Daniel. Entonces, por ejemplo, nuestro último presidente dijo que él iba a eliminar el 4 por mil y evidentemente dentro de las reformas dice que a partir del 2023, o sea, ya cuando se va el presidente, entonces eso no tiene ninguna razón de ser, porque muy seguramente en agosto del 22 cambian de presidente y en diciembre del 22 ya llega la otra reforma que dice se ampliará por otros 4 años y a partir del quinto año desaparece el 4 por mil y desaparece el impuesto al patrimonio, en fin. O sea, esos son sofismas de distracción con el fin de ganar votos. Eso es el populismo que se llama. Sí, Política. política a la lata, sí señor. Y como los colombianos nos dejamos convencer, pues entonces es precisamente cuando el gobierno
hace las diferentes reformas. Entonces, por ejemplo, con la ley 1943 extendió el impuesto hasta el 2021 y lo ratificó ¿quién? El, la ley 2010 de 2019. Pero pues este tomó otro nombre, puesto que el mismo impuesto ya había sido creado en 2014 con la ley 1739 y con el impuesto a la riqueza. Entonces mire que al analizar este impuesto ha tenido diferentes nombres. Yo les comentaba, el primer impuesto llamó impuesto a la guerra, después sonó como muy feo, ¿no? Un impuesto para la guerra, no, mejor dejémoslo como impuesto para la paz. Y después dijeron, no, pero es que ya la palomita blanca de este presidente que nos decía que sí se puede y que al final se bajó la presidencia y dijo no se pudo, ¿cierto? El bebé, Belisario Betancourt. Entonces, ¿qué sucede? Pues sencillamente le han dado una serie de nombres. En su momento se llamó impuesto a la riqueza, ¿cierto? Que fue por los años 15, 16, 17 y 18. No me pregunte de qué presidente porque ya sabe. Pero, pues sencillamente a partir de allí vuelve y toma impuesto al patrimonio. Y es donde uno se preguntaría, venga, pero luego la renta presuntiva no grava el patrimonio. Entonces es cuando uno analiza, venga, ¿será que hay doble tributación? Entonces, pues ahora vamos a ver si evidentemente nació con los 5 sujetos que son necesarios para el impuesto. Entonces vamos a mirar. A partir de allí, pues nos dice que, primero, ¿quiénes están sujetos? Dice personas naturales, sucesiones ilíquidas y contribuyentes del impuesto sobre la renta de régimen sustitutivo del impuesto de renta. O sea, mire que no salió para empresas jurídicas. ¿Solo para qué? Para personas naturales. ¿Por qué esto? Pues sencillamente salió porque Colombia le está haciendo caso a la OCDE. Recuerden que la OCDE le dice a los gobiernos a los cuales están afiliados muchos países de economías fuertes, a las empresas no les cargue tanto la mano. Usted le debe cargar la mano es a quién? A las personas naturales. Y evidentemente este es un impuesto que uno aprecia desde un punto de vista analítico y a los que nos gustan los impuestos, este es un impuesto progresivo porque grava al que tiene más, el que tiene menos se le grava menos. Entonces, bajo esa condición de progresividad, salió la norma, dice personas naturales, sucesiones ilíquidas y contribuyentes del impuesto sobre la renta o del régimen sustitutivo del impuesto a la renta. Entonces, ahí está. Personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones de tratados de ley. O sea, aquí primará ¿quién? Los tratados internacionales. Entonces hay que mirar si una persona natural que es no residente para efectos colombianos, entonces sucede que esa persona debe analizar si su país tiene algún tratado de doble tributación vigente y pues se tiene que acoger a él. ¿De acuerdo? La norma dice, 3, entidades extranjeras no declarantes de renta y que posean bienes en Colombia diferentes a las acciones, a las cuentas de cobro, como inmuebles, yates, botes, lanchas, etcétera, a través incluso de los EP, o sea, de los establecimientos que permanentes. Y sociedades extranjeras que prestan servicios de leasing financiero no son sujetos del impuesto del patrimonio. Entonces, pues allí nos está diciendo quién sí es sujeto y quién no es sujeto a este impuesto. Así las cosas, pues vamos a mirar. 4, personas naturales no residentes respecto al patrimonio poseído a través de establecimientos permanentes en el país, en el caso del deber formal de declarar la correspondiente establecimiento permanente. Entonces, pues sencillamente, si hay una persona natural no residente, pero tiene un patrimonio poseído a través de un establecimiento permanente, pues sencillamente también va a estar cobijado por ese deber formal, ¿no? Y 5, sucesiones ilíquidas de causantes no residentes que al momento de su muerte respecto de su patrimonio esté poseído en el país. Entonces, pues prácticamente que estas son las 5 categorías de personas que están y no están obligados, porque la norma también contempla el no obligado. Y la norma que nos dice, se define que el 75% del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario. Entonces, es uno de los pocos impuestos que tiene destinación específica. Usted preguntará, Daniel y compañeros, bueno, ¿y el otro 25 qué va a pasar?
Bueno, el otro 25 sí es para gastos de sostenimiento del Estado de acuerdo al artículo 95 del Estatuto de la Constitución Política Colombiana. Entonces, por allá la norma nos dice que el 75% de lo que se recaude de este impuesto va con destinación directa a la financiación de inversiones en el agro. Es decir, primera vez que sencillamente el gobierno trató de modificar aspectos tributarios para mirar el agro, el campesinado colombiano. Bueno, así las cosas, pues entonces miremos cuáles son los 5 sujetos que poseen la característica. Entonces, debemos analizar si efectivamente un impuesto surge con los 5 elementos que le dan vida. Entonces, el primer elemento, el hecho generador, dice la norma, posesión de un patrimonio líquido al 1 de enero de 2020. Es decir, nosotros debemos analizar si a 1 de enero de 2020 la persona tenía un patrimonio igual o superior a 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Entonces, hay que analizar. ¿Es igual o no es igual? Patrimonio bruto, 5.000 millones de pesos. Bueno, 2, la base gravable, o sea, el segundo elemento, base gravable. Patrimonio bruto poseído a enero de 2020 y de 2021 menos las deudas vigentes a la fecha, es decir, menos los pasivos, ¿cierto? Menos los pasivos. Dentro de este concepto, pues se incluye el 50% del valor patrimonial de los bienes declarados bajo el impuesto de normalización. Entonces, miren lo bonito que yo les decía, que el impuesto de normalización es un hermano gemelo de este y del 4 por mil también. Entonces, esos 3 impuestos, pues sencillamente no lo quitan, no lo ponen, no lo quitan, no lo ponen, pero ahí está. Ahí están vivos y por lo tanto es una obligación. Entonces, la base gravable, ¿cuál va a ser? Tome el patrimonio bruto que esté poseído a 1 de enero del 2020 y del 21 y réstele las deudas, o sea, los pasivos que tenga vigentes a esa fecha. Dentro de ese concepto se incluirá el 50% de los bienes declarados bajo el impuesto de normalización. Es que sí, significa que si una persona normalizó sus activos, ¿sí? Porque recuerden que la normalización es por la omisión de activos o la inclusión de pasivos. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo debo mirar si, digamos, si se legalizó un activo por 1.000 millones, yo me puedo descontar 500 en este impuesto, porque me dice 50%. O sea, lo que yo legalicé, tome el 50% y tómelo como una deducción, descuéntelo, porque la norma me lo permite. Dice, el aumento de eliminación de la base gravable del año 21 estará limitado al 25% de la inflación del año anterior. Entonces, esto es para el aumento de la eliminación de la base gravable, ¿no? De lo primero que vimos, el impuesto del patrimonio bruto. Entonces nos dice que lo máximo tenemos una limitación del 25% de la inflación del año anterior. Entonces, pues hay que analizar que para el año inmediatamente anterior, o sea, para el 19, fue del 3.8 la inflación, entonces pues estará limitada al 25% de ese 3.8. El tercer elemento, el tercer sujeto, la tarifa, dice 1% por cada año. O sea, vamos a liquidar ese porcentaje, esa es la tarifa, es una tarifa en porcentaje, no en dinero, es en porcentaje. Entonces, tenemos para el 20 el 1% y para el 21 el 1%. Entonces, es ahí que hay que diferenciar porque hay tributos que son en dinero, no son en tarifa. Entonces, por ejemplo, los peajes, cuando ustedes podían salir hacia cualquier ciudad o a menos que sean infractores, salen hacia cualquier ciudad. ¿Sí? ¿Cómo no? Se está alejando mucho del micrófono y se está perdiendo su audio. ¿Verdad? Bueno, vamos a tratar de estar más cerca. Entonces, ahí está bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces yo les decía que hay tarifas que son graduales, hay tarifas graduales, hay tarifas porcentuales y hay tarifas en pesos. Entonces, una tarifa en pesos de un tributo, por ejemplo, los peajes. Entonces, cuando ustedes podían salir a viajar, cuando salían con su familia a un día de campo o a paseo, pues sencillamente ustedes pasaban por un peaje y les decía cuánto vale, 10.000 pesos, 12, 14, bueno, en fin, la tarifa que fuera. Miren que esa tarifa es en pesos, esa tarifa no es en porcentaje. Entonces, esta tarifa sí nos dice qué porcentaje es que debemos aplicar a la base. Entonces,
nos dice 1%. ¿En qué momento se causa? Se causa el 1 de enero del 2020 y del 2021. Entonces, es un impuesto al patrimonio y no es deducible de nada. No se puede deducir de la renta, no se le puede llevar como mayor valor, no se puede adicionar a ningún otro impuesto, ni al IVA, ni al ICA, ni a nada. O sea, es un impuesto pleno, es un impuesto pleno. Entonces, el valor patrimonial es lo único que podemos mirar. Dice, valor patrimonial de la casa de habitación. Dice, las personas naturales pueden descontar las primeras 13.500 VTs del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación. Y ojo aquí, porque es que a veces nos dicen yo tengo 3 casas, ponga la más alta. No, ¿y la más alta qué pasa? No, es que esa está arrendada. Es un edificio y le tengo arrendado. No, porque es que la norma dice casa de habitación o apartamento. Ojo con eso. Es donde la persona viva, es donde la persona resida. ¿Y hasta qué limitante? 13.500 VTs se le pueden descontar solamente. Entonces, esta exclusión no se extiende a la finca, fincas de recreo, fincas de recreación deportivas, ni a terceras ni a segundas casas, no, sino solo aquella en la que el contribuyente reside efectivamente. Entonces, para los bienes que son normalizados, se pueden descontar el 50% de los bienes que ya sean declarados en 2019. Entonces, pues así las cosas. Mire lo interesante de este impuesto. Lo interesante es que hay una exclusión tácita. Dice que no se puede incluir la finca de recreo, ni una segunda ni una tercera casa, sino aquella en la que el contribuyente reside. Porque pues mucha gente que tiene 5.000 millones de pesos, pues es porque tiene platica. Entonces puede tener una casa, no sé, en Santa Marta, puede tener un apartamento en Cartagena, o puede tener una finca aquí en Bogotá, a los lados de Chinauta, Sus ¿cierto? cositas. Sí, 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 es porque tiene. Pero entonces, este impuesto, ¿sabe por qué no lo demandan? Como se han demandado el de normalización tributaria, porque es que ¿Por qué? los padres de la patria, hay algunos que no tienen 5.000 millones de patrimonio, tienen solamente 4.500. Hay otros que tienen 3.000. Entonces uno dice, venga, una persona que tiene 3.000, 4.500 millones en patrimonio no es contribuyente de este impuesto. Entonces la norma dice, no, no es contribuyente. ¿Y por qué? Eso no es un patrimonio significativo. Pues para el legislador dijo que no. Bueno, menos mal que se salvó Daniel, porque Daniel tiene como unos 4.500. Pero por También, conseguir me hizo reír. también se salvó el doctor Luis Antonio Hernández, que él también tiene bastante dinerito allá con sus pinchos. Ese es un negocio muy, muy proliferante. Entonces, pues esto lo haces por diversión. Entonces, pues él no tiene necesidad de eso, porque sencillamente él tiene 4.000 millones de pesos de patrimonio. Entonces, pero mire que él no presenta impuesto. ¿Ven? Entonces, ahí está la situación. Uno diría, venga, pero ¿por qué no presenta impuestos? ¿Por qué no paga los 40 millones Luis Antonio? Nos vamos a volver objetivo militar para el Sí, claro, secuestro. muy seguramente. Entonces, Gracias a Germán. pero entonces cuando uno analiza, venga, ¿por qué los estudiantes pelean? Los estudiantes salen a marchar y eso está bien, que lo hagan, pero tiene que haber una fundamentación. Los chicos dicen, por los impuestos. Y uno pregunta, venga, ¿usted está trabajando? Sí, mi papá. Bueno, listo, bien. Venga, ¿y usted le hace retención a frente? No, gana el mínimo. Ah, bueno. ¿Y paga impuesto de renta? No. ¿Y paga impuesto de normalización tributaria? No. ¿Y paga impuesto al patrimonio? No. Entonces, ¿por qué pelean? Por el IVA. Pero es que el IVA es una de las tarifas más bajas a nivel de Sudamérica, el 9%, ¿cierto? Entonces, inclusive la gente le gusta pelear por todo, Daniel. El otro día yo veía, no, pero es que los días de exclusión sin IVA, después de que terminamos la conferencia hace 8 días de presidente, pero ¿para qué si no hay plata? No, pero es que precisamente el gobierno quiere incentivar ¿qué? La industria, las compras. Pues hay algunos que no tienen, otros tendrán, como en todo lado, ¿no? Entre tener y no tener es mejor tener, pero es mejor tener esos 3 días sin IVA. Entonces, el pueblo colombiano le gusta pelear por todo, le gusta alegar por todo, y eso está bien que lo hagan.
pero debemos ser muy coherentes, debemos tener una fundamentación, porque realmente estos impuestos, como les digo, son progresivos. ¿Y qué significa que un impuesto sea progresivo? Pues sencillamente que el que tiene más debe pagar más y el que tiene menos debe pagar menos. Entonces, en este caso, como yo no tengo todo lo que ustedes tienen, por eso es que pago poquito. Ustedes sí tienen harto, ustedes deben pagar más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces miremos el hermano gemelo de este tributo. El hermano gemelo de este tributo se llama impuesto de normalización tributaria. Pero la pregunta ¿es realmente un impuesto? Pues, ¿qué les digo yo? En el año 2015, la sentencia C551 de la Corte Constitucional trabajó este tema. ¿Sí? Esto ya llegó a una demanda hasta la Corte Constitucional. Tenemos otra de la C520 del 5 de noviembre de 2019, también de la Corte Constitucional. Esta no ha salido, esta no la han promulgado nada porque pues por todo este cuento de la inconstitucionalidad de la ley 1943, pues esta demanda pues fue hasta el Consejo, hasta la Corte Constitucional y está en la sentencia C520. No ha salido respuesta. Pero entonces, ¿ustedes qué pensarán? ¿Que la normalización tributaria es realmente un impuesto? ¿Es una amnistía o es un beneficio? Porque es que, a ver, les cuento, la normalización tributaria significa que, digamos, yo voy a pagar un impuesto del 15% por normalizar un impuesto, un bien que nunca he declarado, que está fuera de Colombia o que pueda que esté en Colombia y nunca lo he pagado. Y entonces, Daniel, que es juicioso, Luis Antonio, que son juiciosos, son contribuyentes que son juiciosos, ellos pagan todos sus activos, pagan todo sobre el 33%. Inclusive, si se van por presuntiva, 33%. Pero, como yo soy de enjuiciado, el otro lado extremo, pues yo no he pagado entre los últimos 5 años. Entonces el gobierno me dice, ¿sabe una vaina? Legalíceme esto en el 2020 y págueme el 15%. Pero ¿cómo es posible si usted me pagó el 33%, Daniel? ¿Cómo es posible que yo nunca he pagado y voy a pagar un 15% ahorita? Entonces es por eso que la norma dice, venga, ¿es una amnistía o es un beneficio? Si lo vamos a ver por el lado de la amnistía, ¿qué es una amnistía? Es un perdón de penas decretado por el Estado como una medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos. Entonces, pues uno diría, bueno, en principio no, esto no es una amnistía. Miremos si es beneficio. Uno dice, ¿qué es un beneficio? Son una serie de estímulos al desarrollo científico, tecnológico y la innovación que se reconoce como un requisito fundamental para superar el atraso del país. Entonces uno dice, oiga, ¿es amnistía o es beneficio? Uno dice, pues ninguna. Entonces la pregunta es, ¿realmente será un impuesto? Pues miremos si realmente es un impuesto o no. El impuesto de normalización tributaria, así se denomina, dice, no dará lugar a la determinación de la renta por el sistema de comparación patrimonial. O sea, no genera comparación patrimonial. En ningún caso la persecución fiscal o penal, a menos que se acredite origen ilícito de los recursos por los cuales fueron delitos contemplados en el Código Penal. Es decir, que no te van a perseguir, Daniel, si tú no has declarado ese impuesto de normalización tributaria, si tú tienes activos en el exterior. Ya me había Si... asustado. No se asuste. Luis Antonio tampoco. Pueden estar tranquilos que no los van a seguir, no los van a perseguir porque sencillamente lo van a declarar. Entonces, pero hay una situación, me dice, no dará lugar a la determinación de la renta por comparación patrimonial. Entonces, ahí descartado, afortunadamente. Y me dice que en ningún caso se hará una persecución fiscal o penal. Ojo con eso porque pues, es una ventaja. No será una persecución fiscal o penal a menos de que se acredite un origen ilícito. Es decir, que fueron adquiridos con dineros del narcotráfico, del terrorismo, etcétera, o por cualquier delito contemplado en el Código Penal. ¿Ven? Entonces, pues tampoco generará infracción cambiaria. Es decir, como yo tengo que legalizar mis divisas, como yo tengo que legalizar mis bienes, pues a nivel de comercio, a nivel de cambiario, pues tampoco se generará una infracción, no me van a multar, ¿de acuerdo? También nos dice que para efectos de la normalización se asimila a derechos fiduciarios poseídos en Colombia y si no han sido declarados pueden ser objeto de normalización, teniendo en cuenta las normas de transparencia fiscal y el costo fiscal de los activos subyacentes. Recordemos que los activos subyacentes es un término nuevo que aparece con la norma internacional
de instrumentos financieros, ¿cierto? Y un activo subyacente, ¿a qué hace referencia? Un activo subyacente es el valor de un activo que depende de otro activo. Como raro eso, ¿no, Daniel? El valor de un activo que depende de otro activo, es un activo subyacente. Entonces, Complicado. sí, un poquito. Entonces, un activo subyacente podríamos decir que son los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú inviertes más en la bolsa, si tú inviertes más en una acción, si tú inviertes más en un CDT, pues te va a dar otro activo que es el subyacente, es el interés. Si yo invierto 1 milloncito y Daniel invierte o Luis Antonio invierten 1.000 millones, pues ese activo va a depender del subyacente, va a depender del otro activo, del valor del monto que se invirtió. Entonces, pues para aclarar un poquito eso, ¿qué es un activo subyacente? Entonces me dice, subyacentes, ¿cuáles serían? Fundaciones de interés privado del exterior, ¿ve? En los trusts del exterior, el seguro que compone el componente de ahorro, o sea, lo que son los componentes inflacionarios. Los fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, ¿pero en dónde? En el exterior. Entonces, miren que las características de ese impuesto de normalización tributaria también afecta lo que hace referencia a las cuentas de transparencia fiscal de los activos subyacentes. Entonces, avancemos un poquito y miremos, analicemos otra situación. Se dice que hay delitos fiscales y un delito fiscal es la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes. Así nos dice la norma. Eso es un delito fiscal. Pero este impuesto también me habla de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, si lo vamos a mirar al tenor de la ley, a la norma, dice que la omisión de activos o la inclusión, dice omitir dolosamente activos o presentar menor valor de los activos declarados o declarar pasivos inexistentes en la declaración de renta. ¿Sí? Entonces, pues muchas personas, muchos contadores se prestan para eso. Pues no conocen el código de ética, no conocen la ley 43, no conocen el artículo 707, 207, 208 y 209 del Código de Comercio. Entonces dice, en valores de 0 a 5.000 salarios mínimos y se liquida un impuesto a cargo, un mayor impuesto a cargo. La sanción por este tipo de delitos, la omisión de activos o la inclusión de pasivos, me dice privacidad de la libertad de 120 a 180 meses y una multa del 20% del activo omitido o del pasivo inexistente. ¿Ven? Entonces, cuando yo incluyo de manera dolosa, ¿qué es de manera dolosa? Pues que yo soy consciente, omito esos activos y presento dentro de mi declaración de renta esa situación, pues sencillamente me va a generar una sanción de privacidad de la libertad de 120 a 180 meses y adicional una multa del 20% de aquel activo omitido o de aquel pasivo que se determinó que era inexistente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues un contribuyente me dice, bueno, yo tengo activos que nunca he declarado, ¿qué hago? Pues la ventaja, mire, este es un papayazo que le da el gobierno, que no sabemos si es una amnistía o si es un beneficio, pero es un impuesto, aprovechenlo e incluya esos valores que ha dejado de declarar ahí. Otros contribuyentes me dicen, no, pero es que yo no he dejado de declarar, todos mis activos están bien, el problema fue que metí pasivos. Ah, pasivos inexistentes, pues sáquelos, haga una limpieza de sus estados financieros, de sus declaraciones y sáquelas, sencillamente para evitarse todo esto, porque cuando la DIAN se da cuenta, automáticamente su sanción de privacidad de la libertad es drástica y mucho más con la multa pues que nos está diciendo la norma tributaria. Otra situación que nos dice es la defraudación fiscal o evasión tributaria. La defraudación fiscal o evasión tributaria son hechos sancionables que el contribuyente dolosamente no declara. Es la omisión de ingresos o incluir costos o gastos inexistentes. Reclamación de créditos fiscales y se liquida por un impuesto a cargo por el valor de 0 a 250 VTs, ¿cierto?, de la administración tributaria e inferior a 2.500 salarios mínimos. En esta situación, en este hecho sancionable, pues es un hecho doloso. ¿Y en dónde está? En la defraudación fiscal o la evasión tributaria. Entonces me dice que hay una sanción
de 36 a 60 meses de prisión y una multa del 50% del mayor impuesto a cargo. Claro, porque cuando la DIAN le liquide, pues sencillamente, muy posiblemente le va a dar un mayor impuesto a cargo. Entonces le dice, págueme el 50% más. Entonces, pues, ¿yo qué recomiendo a los que me preguntan? Yo le digo, no, pues sencillamente hay que normalizar. Si usted ha incluido activos y ha incluido pasivos, pues tiene un beneficio también ¿en dónde? En el impuesto al patrimonio. Porque la norma me dice, usted legalíceme sus activos y tómese el 50%, descuénteselo ¿en dónde? En el impuesto al patrimonio también. Entonces, pues mire que eran muy hermanitos, muy gemelos, ¿sí? Muy mellizos estos impuestos, porque usted se lo toma por aquí, lo legaliza, legaliza la renta, legaliza su activo y también legaliza el impuesto al patrimonio. Entonces, allá se descuenta el 50% de lo que usted legalizó. Entonces, pues es una ventaja para que Luis Antonio legalice todos esos activos que tiene tanto en el exterior como a nivel nacional. Todos esos pinchos. Entonces, todos los pinchos, sí. Entonces, vamos a mirar los 5 elementos para mirar si evidentemente es o no es un impuesto. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos, pues son los contribuyentes del impuesto a la renta que hayan omitido activos o incluido pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias de periodos anteriores. Se declarará y liquidará y pagará este impuesto en una declaración independiente el 25 de septiembre del 2020. O sea, Daniel puede declarar hasta el 25. Si ya declara el 26, ya es una extemporánea y va a tener sanción. Entonces, mejor, si puede hoy, liquide esos impuestos, legalice sus activos o legalice sus pasivos. ¿Hasta cuándo hay fecha? ¿Hasta cuándo hay plazo? 25 de septiembre del 2020, al igual que el impuesto al patrimonio. Entonces, claro, hay que pagar unas cuotas anticipadas, ¿no? Por ejemplo, de patrimonio. Dice el hecho generador. El hecho generador se causa por la posesión de activos omitidos o la inclusión de pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020. Es decir, miramos el 2020 y cuál fue la película del 19, inclusive la del 18, y miramos a ver qué fue lo que pasó. Si hay activos omitidos o pasivos inexistentes. La base gravable estará determinada por el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes o el avalúo comercial. Es decir, si son predios, si son propiedades, pues sencillamente se tendrán estas bases, teniendo en cuenta pues el artículo 69, 70, 71, 72 y 73 del Estatuto Tributario que me habla del costo fiscal de los activos fijos. La base gravable, ¿cuál será? Dice, estará determinada por el valor del costo fiscal, el costo histórico de los activos omitidos o los pasivos inexistentes o el autoavalúo comercial. Cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país o repatrie los recursos en Colombia, la base del impuesto complementario de normalización tributaria se reducirá en un 50%. Pero esos recursos de que va a repatriar o de permanencia en el país, mínimo deben estar 2 años en el país. De lo contrario, te van a cobrar una tarifa plena y por el contrario, te van a sancionar si no los deja como permanencia en el país. Entonces, se reducirá el 50, ¿cierto? El impuesto de normalización, es decir, que va a quedar en un 7.5, ya no en el 15, sino en 7.5, pero la condición que usted me deje con vocación de permanencia 2 años en el país. Los repatrie, o sea, que los ponga a explotar, que los ponga a trabajar en el país 2 años. Bueno, así las cosas, entonces los sujetos pasivos son todos los contribuyentes del impuesto a la renta que hayan omitido activos o incluido pasivos en sus declaraciones. Se declarará y liquidará y pagará este impuesto en una declaración independiente hasta el 25 de septiembre del 2020. Se causa por la posesión de activos omitidos, sí, es el hecho generador, la posesión de activos omitidos inexistentes a 1 de enero. La base gravable estará determinada por el valor total, ¿cierto?, de los bienes y cuando el contribuyente normalice activos en el exterior, los invierta en el país. Su tarifa se aumenta a una tarifa del 15% con respecto a los periodos anteriores y si usted me legaliza ese impuesto y lo va a terminar, esos activos, y los va a tener con permanencia 2 años en el país, pues sencillamente usted va a tener un impuesto no del 15%, sino del 7.5% y también va a tener beneficio en el impuesto al patrimonio.
se dispone que la vocación de permanencia, ¿qué implica? Implica que esos recursos omitidos en el exterior sean repatriados, invertidos en Colombia y que tengan una permanencia efectiva en el país por un periodo no inferior a 2 años. Entonces, pues bajo este panorama, ahora sí podemos concluir, ¿será un impuesto? ¿Será un beneficio? ¿O será una amnistía? ¿Usted qué opina, doctor Daniel? Para mí es una amnistía. Para ti es una amnistía. Bueno, esperemos a ver qué dicen nuestros acompañantes el día de hoy, ¿cierto? Pero Para mira, el público que nos está viendo, ¿qué es? Opinen ahí en el chat, por favor. esperemos a ver qué nos dice. Unos 2 minuticos. Bueno, pero sin miedo, hágale, escriban ahí lo que crean, Escriban, escriban. lo que crean. Entonces, lo que yo le decía a Daniel al comienzo, entonces una persona que ha venido cumpliendo con todos sus pagos, sin hacer ninguna omisión de activos, ni tampoco incluir sus pasivos, pues sencillamente esta persona va a cumplir al 33% su renta. Pero el omiso, la persona que incluyó activos, omitió activos o incluyó pasivos, pues sencillamente, pues toma este beneficio, toma esta amnistía, toma este impuesto y pues realmente se ve beneficiado porque va a pagar sobre una tarifa del 15. Y si no obstante, si dice, bueno, yo lo voy a dejar 2 años, lo vamos a dejar 3 años, por decir, ese activo, lo vamos a repatriar, lo vamos a declarar, lo vamos a pagar, usted me dice, no, me paga el 7.5 porque me reduce el impuesto en 7.5. Entonces, pues es cuando uno dice, wow, ¿habrá equidad y justicia tributaria? No sé qué estarán diciendo nuestros acompañantes en la tarde de hoy. Por acá escribe Ana Figueroa, un impuesto. Es un impuesto. Bueno, sigamos porque no hubo más respuestas. Bueno, entonces, pues hablando de doña Ana Figueroa, pues evidentemente reúne las 5 condiciones para tener la característica de impuesto, porque amnistía definitivamente no es. Aunque muchas sentencias, como amnistía no se puede dar porque pues no es un perdón, no estamos perdonando nada, por el contrario, le estamos diciendo acójase a este impuesto de normalización y pague una tarifa más baja, es lo que dice doña Ana Figueroa, la Una doctora Ana. reducción de tasa. Una reducción de tasa, exacto. Y pues la doctora Ana sí maneja bastantes contribuyentes que son de este tipo, ¿no? De internacionales, y que tienen buena práctica. María Entonces, pues, Mercedes dijo que una amnistía, pero bueno, ya respondimos. Ya respondió aquí Germán. sí, entonces, amnistía no, porque amnistía es un perdón, ¿cierto? Y aquí no se les está perdonando ningún tipo de pena. Por el contrario, se les está premiando, porque se les está dando una tarifa más baja, se les está reduciendo a un 50%. Y adicional a eso, ¿cierto? No estamos diciendo, pues, que sencillamente hay una pena privativa. Hay una pena, sí, claro, pues ya miramos las penas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ya en lo que nos queda, pero miren que no es una amnistía propiamente dicha, no es un perdón de penas, no es un perdón tributario. Y si lo vemos por el lado del beneficio, pues no es tampoco un estímulo, porque el gobierno no nos está estimulando, nos dice, le pago una tarifa menos, pero usted me deja esos activos declarados de aquí para adelante. Y si los va a sacar del país, si usted los va a vender y va a llevar la plática para otro lado, pues usted mínimo me tiene que dejar ese dinero 2 años en el país. Entonces, pues mire que la sentencia, me gustaría que usted le echen una miradita a la sentencia C551 de 2015. Esta sentencia es de la Corte Constitucional. Es bien interesante, mi doctor Daniel, y todos los colegas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Es bien interesante. Es bien interesante porque allí nos deja claro que ni es una amnistía ni es beneficio, que realmente lo que se trata es de que el contribuyente se enfrenta ante un impuesto en el cual tiene algunos beneficios, tiene algunas modalidades para que usted legalice. Le está brindando el gobierno una posibilidad de que usted deje de omitir esos activos o deje de incluir esos pasivos y usted pueda legalizar
y esté tranquilo declarando todos sus bienes a nivel mundial. Porque recuerden que los colombianos, los nacionales, declaran a nivel mundial. Los nacionales, los extranjeros, pues solamente por rentas del país. Entonces, así las cosas, esa sentencia, la C551 de 2015, le da un bagaje mucho más amplio. Nosotros como contadores debemos leer no solamente los decretos que nos están saliendo a diario, sino también hay que echar una miradita a las sentencias. Hay una miradita a lo que nos dice la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Todas estas sentencias nos interesan. Claro, a veces uno dice, wow, es que son tediosas de interpretar. Pues a los que nos gustan los impuestos nos toca analizarlas. Pues no sé, de pronto abrimos un espacio más adelante, mi doctor Daniel, para enseñarle a todos los contadores cómo se analiza una sentencia. Claro. Porque a veces no es fácil, a veces no es fácil. Y pues en la academia uno al estudiante le dice, analice la sentencia. ¿Cuántas páginas son, profesor? Le dice, 60. Dice, no. Yo mejor escucho actualidad contable que me cuentan todo. Entonces, pues la idea cuál es, que ustedes también lean esas sentencias. Bueno, otra sentencia que esta sí me llamó muchísimo la atención porque fue una demanda contra la ley 1943, que fue la reforma del año pasado que nos duró un añito. Esa 520 del 5 de noviembre de 2019, ya esa norma, la ley 1943, ya fue declarada inexequible el 25 de octubre y no obstante, el Consejo, la Corte Constitucional permitió y emitió una sentencia el 5 de noviembre, es decir, como unos 15 días después, ¿cierto? Donde en esa sentencia vuelve y ratifica lo que se manifestó en su momento con la C551 de 2015. Entonces, pues prácticamente que colocó una demanda y hasta posterior, que fue declarada inexequible la ley 1943, la Corte Constitucional sacó la sentencia C520. Pues bueno, esta ley fue muy casuística, ¿no? Muy especial, porque si ustedes se acuerdan, se declaró inexequible en octubre, pero el Consejo de la Corte Constitucional dijo, no, es válida hasta diciembre. Entonces, cuando uno dice, wow, al tenor de la ley, pues si es inconstitucional sería hasta el 25, pero le dio vida hasta el 31 de diciembre, mientras el Congreso de la República aprobaba la ley 2010. Entonces, ya para concluir, pues dejemos aquí entonces, vuelvo a decir, si hay omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, pues ¿cuál va a ser la sanción? En el momento en que lo determine la DIAN, no que usted lo declare, sino que lo determine la DIAN. La DIAN le va a decir privacidad de la libertad de 120 a 180 meses y una multa del 20% del activo omitido o del pasivo inexistente. Y finalmente, pues le van a decir sanción de 36 a 60 meses de prisión y una multa del 50% del mayor valor del impuesto a cargo si hay una defraudación fiscal o una evasión tributaria y que la administración tributaria determine que son los hechos sancionables de manera dolosa, o sea, de manera que el contribuyente sabía que estaba omitiendo esos activos o que estaba incluyendo pasivos. Entonces, pues para la ley no le queda difícil porque es que la contabilidad es medio de prueba a favor y en contra. La contabilidad se puede volver en contra de uno en cualquier momento, ¿cierto? Porque pueda que estén en los activos de la contabilidad, pero no fueron declarados. Entonces, pues, esto de la conciliación contable y fiscal, pues sencillamente nos está dando muchas certezas y estamos descubriendo cuando estamos haciendo el formato 2516, inclusive también errores de medios magnéticos, de la declaración de renta y demás. Entonces, pues la invitación a todos los colegas, compañeros, estudiantes, amigos y demás que nos están escuchando por Actualidad Contable, el día de hoy, pues sencillamente agradecerles la invitación hoy 4 de junio a las 4:53 de la tarde, agradecerles y esperamos pues la lluvia de preguntas, ¿no? ¿Qué lluvia? Un tsunami de preguntas. Bueno, Germán, muchas gracias como siempre. Creo que por el momento no hay preguntas, pero igual quiero saludar por aquí a Janet Botero, Viviana Derazo, Carolina Cedeño, Mario Urbano, Ana Figueroa, María Claudia Casas, a Cami Bamper, a GBA Group, a Gloria Mercedes Romero, que estuvieron hoy súper conectados con nosotros. Agradecerles por su tiempo,
porque nos permiten llegar a ustedes. De igual forma, como ya le hemos dicho, este espacio, la idea es que se institucionalice ya en nuestra tercera entrega. Germán, ¿qué tenemos para entre 8 días? Es un tema muy especial, ojalá pues puedan invitar a muchos colegas. Lo hemos titulado Aporte gerencial del contador a la transformación empresarial. Uy, bastante interesante ese tema. Aporte gerencial del contador a la transformación empresarial. Pues como hemos visto, mi doctor Daniel, hoy en día pues nos ha tocado reinventar la profesión. Las universidades no han sido conscientes que no van a gastar internet, no van a gastar energía, no van a gastar servicios públicos. Y entonces cuando uno dice, venga, si las universidades no van a gastar esto y van a dejar la matrícula al mismo precio, ¿qué nos espera? O sea, La dicen Cali, deserción escolar que viene es complicada. exacto, nos espera es una deserción escolar terrible, porque pues Terrible. muchas personas sacaron créditos, otras estamos endeudadas por ahí todavía pagando créditos de semestres anteriores, de uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues cada quien es una condición, una situación diferente. Pero entonces vamos a dar unas claves, unos puntos de vista de un gerente, porque es que ya no somos contadores, somos gerentes contables, gerentes financieros, gerentes tributarios. Y ya la academia también tiene que pasar, tiene que reestructurar, Evolucionar. evolucionar. O sea, yo hablo con rectores, con decanos, con directores de programa y les digo, oiga, venga, ¿quién es el que va a gastar todo esto? El agua la gasta el profesor, la luz la gasta el profesor, el internet lo paga el profesor. Entonces, pues y uno habla con los profesores. Nosotros tenemos todos los viernes un programita que se llama Charlando con el director, todos solo profesores. Y allí le Vea cuentan a pues. uno historias, allí le cuentan a uno historias que uno dice, wow, de verdad, profesor, le pasó eso, le tocó reinventarse esto también. Entonces, pues hemos extraído bastante material y estamos acá en una conferencia que se llama El aporte gerencial del contador a la transformación empresarial. Entonces, ese es el tema para la próxima sesión. Y vamos a Bueno, hablar de puestos, vamos a hablar de la economía del contador, vamos a hablar de la perspectiva económica empresarial, cómo el contador puede aportar desde su experticia profesional a generar más trabajo, a generar más ingresos, a generar mucho más economía a las empresas. y más ahora que la profesión contable se está volviendo tan automática, ¿no? Sí, desafortunadamente nos hemos Porque, automatizado mucho, pero poco análisis. sí, porque la profesión se ha vuelto automática, ¿no? O sea, ya Así es. prácticamente o sea, ya el año pasado llegaron las primeras declaraciones de renta de personas naturales prácticamente al correo electrónico. La sugerida, sí. Las sugeridas, ya solamente es análisis, entonces el profesional de la contaduría pública está perdiendo campo de acción porque no analiza. ¿Sí? Y aparte de eso, lo que yo siempre les he dicho, no nos gusta Yo leer, diría, usted lo dijo sí, por ahí hoy, les gusta que les den masticada las cosas y eso no es bueno. sí, aunque yo pienso que con todos estos cambios al contador se le abre mucho más espacio, se le abre mucho más campo de acción. El que está preparado, claro está, porque el que no Correcto. está preparado, fuera, sale Y de más las competencias. tecnologías, ¿no? Porque el tema de la tecnología, del que no esté ahí, graves. Sí, exactamente, mi doctor Daniel, así es. Bueno, Germán, muchas gracias por su tiempo. Creo que no hubo más preguntas por ahí. Venga, miramos a ver quién nos pregunta algo. No, 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 no. Por aquí saludos a Vivi Rodríguez, María Claudia Casas, no solo las universidades, igual que los colegios privados. Sí, claro, en la deserción escolar en los colegios privados y los jardines privados, pero volando. Bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que Gracias a se ustedes. conectaron hoy. Nos vemos dentro de 8 días entonces con ese super tema que está bastante interesante. Estamos en contacto y chao a todos. Muchas gracias. Chao, Muchas Germanito. gracias. Un Que se abrazo. conecte.